¿no? Y normalmente eso nosotros tenemos pues el mismo hecho de andar, de subir gradas, de saltar, de correr, todos los movimientos que uno haga, inclusive estando sentados, si nos movemos de un lado o del otro, siempre están las articulaciones actuando, ¿no? Y el cartílago cumpliendo ahí su función. La matriz extracelular de este cartílago fibroso se caracteriza por tener fibrillas de colágeno tipo 1 y también de tipo 2. En cambio, las del cartílago hialino solamente tienen el colágeno de tipo 2, ¿no? Si se acuerdan, ¿ya? Las células del cartílago fibroso sintetizan una gran variedad de moléculas de matriz extracelular, ¿ya? No solo durante la etapa de desarrollo, sino también durante la etapa madura bien diferenciada. Aquí hay que tomar en cuenta una cosa, que su libro, ¿ya? El libro que les mandé la copia, ya a ustedes, ahí está bien resumidito, por eso es que quiero que lo sepan bien ese cuadrito, ¿ya? Es muy importante decirles aquí lo siguiente. La matriz extracelular del cartílago fibroso contiene cantidades importantes de colágeno tipo 1, característico de la matriz del tejido conjuntivo, ¿no? Y colágeno tipo 2, característico del cartílago hialino. ¿Por qué del cartílago conjuntivo? ¿Por qué? Porque también tiene este cartílago, como sabemos, tejido conectivo denso, ¿ya? La proporción relativa de estos colágenos puede variar. Por ejemplo, los meniscos de la articulación de la rodilla poseen solo una cantidad muy reducida de colágeno tipo 2, mientras que los discos intervertebrales contienen cantidades iguales de fibras colágenas tipo 1 y tipo 2. ¿Ya? Eso va a depender de dónde están ubicados, ¿no? En las personas de edad avanzada hay más colágeno de tipo 2 como consecuencia de la actividad metabólica de los condrocitos, ¿ya? Además, vale la pena decir que el proteoglucano más importante del cartílago fibroso, ¿ya? Es el versicano. Versicano. Es el proteoglucano más importante. El proteoglucano más importante del cartílago hialino es el agrecano, ¿no? Los dos son proteoglucanos, pero aquí el versicano es el que predomina. En cambio, en el hialino predomina el agrecano. Y en el cartílago elástico también hay agrecano, pero hay más la proteína elastina. Pero aquí también otra cosa interesante. Estos proteoglucanos, este versicano del cartílago elástico, lo producen los fibroblastos, ¿no? Los fibroblastos. Estas células alargadas que vemos acá, que el agrecano, el proteoglucano del cartílago hialino lo producen los condrocitos. Entonces, es algo también interesante esos datos, ¿no? Para tomarlos en cuenta. El versicano también puede unirse al hialuronano para formar aglomeraciones de proteoglucano muy hidratados, ¿no? El hialuronano, para que ustedes lo comprendan, es otro nombre que se le da al ácido hialurónico, que ya ustedes han escuchado hablar, que más que todo se lo utiliza en medicina estética, ¿no? Para infiltrar, digamos, arrugas en la piel de la cara, ¿no? Para relleno y eso, ¿no? Ácido hialurónico. Y también se lo utiliza desde hace mucho tiempo también a nivel de las rodillas. Hay un medicamento que lo venden a base de ácido hialurónico que directamente se infiltra la articulación que está dolorida, como de la rodilla, que es la principal, que es la que más molesta con los años, es la rodilla. La primera en molestar es la rodilla, ¿no? Entonces, ahí se puede llegar a infiltrar el ácido hialurónico que va a darle a ese cartílago, ¿no? Este ácido hialurónico sintético, lo va a lubricar la articulación, la va a hidratar ese cartílago y obviamente otra vez va a volver la funcionalidad, ¿ya? A esa rodilla que ya estaba un poco desgastada de su cartílago, ¿ya? Entonces ese es el hialuronano, que también, ¿ya? El hialuronano sí no es un proteoglucano, el hialuronano ya es un glucosaminoglucano, ¿no? Esos cuadritos tienen que saberlo bien, ¿ya?
Ustedes que ya los hemos mandado cuando hablamos de tejido conectivo. ¿Ya? Bien, aquí este punto es de condrogénesis y crecimiento del cartílago, es decir, dónde se genera el cartílago y cómo crece, ¿no? Entonces aquí, esta es la pregunta ya que responde el primer acápite. La mayoría de los cartílagos se origina en el mesénquima. ¿Dónde es el famoso mesénquima? El mesénquima son esas láminas, eh, eh, esas capas germinales de donde uno al nacer, digamos, al ir formándose, digamos, cuando se une el espermatozoide con el óvulo, se fecundan, ¿no? Entonces empieza a cambiar el estado de mórula y se va haciendo cada vez más, va creciendo. Y ahí hay tres capas germinales, ¿no? El endodermo, el mesodermo, ya, esas capitas, ya, y el endodermo. De ahí, del mesodermo, es donde viene, ya, donde se origina el cartílago, ¿ya? De esas capas germinales. Bien. Bueno, vamos a... esta condrogénesis, ¿ya? Esta condrogénesis, donde se origina el cartílago, comienza, obviamente, acá, cuando se aglomeran las células mesenquimáticas condroprogenitoras y forman un cúmulo celular redondeado y denso. Bueno, directamente es así como se origina el cartílago, ¿ya? En esas capas germinales, que son tres, ¿no? Endodermo, mesodermo y el ectodermo, ¿no? Los tres capas germinales. Bien. El cartílago es capaz de experimentar dos tipos de crecimiento, ¿ya? Importante dato. Crecimiento por aposición, ¿ya? Y crecimiento intersticial, ¿no? Son esos dos tipos de crecimiento que tiene el cartílago. Esto más que todo prefiero explicárselo con un gráfico, ¿ya? Aquí, bien. El crecimiento por aposición, dice la teoría así, el cual se forma cartílago nuevo sobre la superficie de un cartílago preexistente. Entonces, aquí, ¿qué dice? Que se forma el cartílago nuevo sobre la superficie de un preexistente. Entonces, aquí es donde dice, este es el crecimiento por aposición, proceso por el cual se forma cartílago nuevo sobre la superficie de un cartílago preexistente. Entonces, empieza en la superficie. Y el crecimiento intersticial es el proceso de formación de cartílago nuevo en el interior de un cartílago preexistente. Entonces, acá, ¿no? Proceso de formación de cartílago nuevo en el interior de un cartílago preexistente. Justamente aquí son los propios condrocitos que se van dividiendo cuando están en grupos isógenos, ¿no? Y acá, normalmente en la superficie, está dado por el pericondrio, ¿no? Bien, esos datos son importantes, ¿ya? Entonces ya está la condrogénesis y el crecimiento, ¿no? Dos tipos de crecimiento, por aposición y por intersticial, ¿ya? Ahora vamos a hablar la famosa reparación del cartílago hialino. Esto es cuando el cartílago se daña, ¿no? Entonces ya sabemos cuál es su pronóstico, digamos, ¿no? El cartílago tiene una capacidad limitada de reparación. Ahí nomás ya sabemos, ¿no? Entonces, pero sabemos dónde se puede recuperar, aunque sea limitadamente, ¿no? Sabemos que se recupera donde hay pericondrio, ¿no? No nos olvidemos de eso. Aquí dice que el cartílago puede tolerar bastante bien la acción de las fuerzas intensas y repetidas, pero cuando se daña, manifiesta una incapacidad de curación llamativa, incluso ante lesiones más leves. Esta falta de respuesta a la lesión es consecuencia de su avascularidad. ¿Qué significa esto? Que no es a consecuencia de que no tiene vasos sanguíneos, ¿no?
No se recupera porque no hay sangre que llegue, ¿no? De la otra cosa más, inmovilidad de los condrocitos, es decir, aparte, los condrocitos que son pocos, no se mueven mucho, ¿no? Y de la capacidad limitada de proliferación de los condrocitos maduros, es decir, de que se nace con un número de condrocitos hasta el final, ¿no? Es decir, esto normalmente cuando están dentro de la matriz celular, el crecimiento intersticial es muy poco, porque este más que todo depende del condrocito. En cambio, este por aposición es totalmente distinto, ¿no? Porque este va a depender del pericondrio, ¿no? Y bueno, entonces esas son las características, ¿ya? El, del por qué, digamos, el cartilaginoso tiene una capacidad limitada de reparación. Ahora aquí, como le decía anteriormente, es posible cierto grado de reparación solo si el defecto o la lesión comprende el pericondrio, ¿no? En estas lesiones, la reparación es el resultado de la actividad de las células progenitoras pluripotenciales que hay en el pericondrio, ¿no? Y que van a dar lugar a nuevos condrocitos. Sin embargo, aún en este caso, las células cartilaginosas que se producen son pocas o ninguna, y la reparación comprende en su mayor parte con la producción de tejido conjuntivo denso, ¿no? Y normalmente este tejido conjuntivo denso es una cicatriz, ¿no? Que no va a cumplir la función de un verdadero cartílago, ¿no? Es decir, no va a amortiguar, no va a diseminar la fuerza de forma homogénea, entonces de ahí se va a ir dañando cada vez más y más y más el cartílago, ¿ya? Bien, aquí dice que a nivel molecular, la reparación del cartílago es un equilibrio tentativo entre el depósito de colágeno tipo 1, ¿ya? Que es el tejido conjuntivo denso, en la forma de tejido cicatrizal, y la restauración por la expresión de los colágenos condroespecíficos, ¿no? Ya saben ustedes, los colágenos condroespecíficos, el 2, el 4, el 9, el 11, ¿no? Que ya los vimos anteriormente, ¿ya? No obstante, dice, en los adultos es común que se formen vasos sanguíneos nuevos en el sitio de la herida de proceso de curación, lo que estimula el desarrollo del tejido óseo en lugar de una verdadera reparación del cartílago. Eso es lo que ocurre, desgraciadamente, ¿no? Entonces, se estimula, digamos, aparición de vasos sanguíneos, pero esto más estimula el desarrollo de tejido óseo en vez de tejido cartilaginoso. Eso significa que el cartílago se lesiona y se convierte, esa parte, digamos, se hace dura, ¿no? Ya no cumple la función que uno quiere, ¿no? Muy bien. Perfecto. Entonces, aquí quedamos con el famoso tejido cartilaginoso, ¿ya? Esos son los famosos cartílagos que tenemos. Y bien, vamos ahora a hablar sobre el siguiente tema, que Doctor, una pregunta. diga Entonces, ¿eso quiere decir que el cartílago hialino es más propenso a calcificarse? exactamente. Cuando se lesiona, el cartílago hialino se calcifica en dos circunstancias. Bueno, son tres circunstancias, ¿ya? Eh, Se calcifica por el proceso natural de la evolución de la vida, digamos, en etapa de adulto, ¿no? Ya en etapa de adulto mayor se calcifica y se calcifica también, ¿no? Cuando tiene alguna lesión, ¿no? Entonces, aquí les voy a dictar esa partecita si quieren. Eh, cuando el cartílago hialino se reemplaza por tejido óseo. Son tres aspectos, ¿no? El uno, que ya se los dije, en el adulto mayor, el cartílago hialino se calcifica con el tiempo, ¿ya? Que eso es como parte del proceso de envejecimiento. Eso no lo podemos directamente, es la evolución de la vida, ¿no? ¿No? Y siempre se produce la calcificación del cartílago que está por ser reemplazado por tejido óseo
Eso es lo que les explicaba en el cartílago de crecimiento, ese que está en los bordes superiores de los huesos largos, ¿no? En las epífisis, ¿se acuerdan que le decían las epífisis? Ya, que son los extremos de los huesos largos. Hay parte de cartílago, ¿no? En las personas, en los jóvenes púberes, ¿no? Y en los adultos menores, ¿ya? Que obviamente tienen todavía un poco de tiempo para crecer. Ahí también se calcifica el cartílago hialino, porque ese cartílago de crecimiento es cartílago hialino, ¿ya? Entonces se reemplaza por tejido óseo durante el periodo de crecimiento de la persona, ¿no? Y, y se calcifica también la porción del cartílago articular que está en contacto con el tejido óseo en los huesos en crecimiento y del adulto, pero no la porción superficial. Es decir, bajo del cartílago articular, ya hay se divide en dos capas. La capa que está en contacto con el hueso también se calcifica, ya, con el paso del tiempo, pero la capa que está arriba del cartílago articular todavía se mantiene. Se mantiene. En esos tres casos, digamos, se puede llegar a calcificar el, el tejido cartilaginoso. Y obviamente, ¿no? Otro que donde se calcifica es cuando nosotros, digamos, estamos en el útero de nuestra madre y obviamente como partimos como les explicaba antes, partimos del mesénquima, ¿no? Del mesodermo, ¿no? Esa parte del cartílago. Al ir creciendo cada vez más el feto, ¿ya? Tiene una base cartilaginosa, de donde esa base cartilaginosa, ya por activación de las células madre y otros activantes, ese cartílago se va a convertir y se va a osificar, de donde vamos a tener obviamente nuestros huesos del esqueleto axial, principalmente, que significa esqueleto axial, de todo lo que nos sostiene, de la columna vertebral, ya va a ser, eso nace cartílago, y de los huesos de nuestras extremidades, ¿no? Tanto superior como inferior, también son base de cartílago que luego se va a hacer hueso, ¿no? Ahí se osifica también eso. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita? Bien. Entonces, vamos a pasar al famoso tejido óseo. Bien, el tejido óseo es interesante. Se caracteriza el tejido óseo, ¿ya? Por tener por tener células, ¿ya? Y aparte de la célula, tiene obviamente una matriz extracelular. Pero ¿qué tiene la matriz extracelular del tejido óseo? Está totalmente mineralizada, ¿no? Totalmente dura, ¿ya? Eso caracteriza el famoso tejido óseo, ¿ya? Vamos aquí. De tejido nervioso. Bien, entonces vamos a... Bien, entonces esa introducción, ¿ya? El tejido óseo es un tejido conjuntivo que se caracteriza por tener una matriz extracelular mineralizada, ¿ya? Totalmente dura, ¿ya? Entonces, este tejido óseo es una forma especializada de tejido,
de conjuntivo, como ya ustedes saben, ¿no? Está dentro de la clasificación de tejido conjuntivo especializado, que como otro tejido conjuntivo está compuesto por célula y su matriz extracelular, que aquí en este caso está mineralizada. ¿Ya? Esa mineralización de su matriz, ¿ya? Lo cual le produce que es un tejido muy duro, ¿ya? Obviamente por tener esa dureza es capaz obviamente de sostener, ¿ya? Todo el esqueleto, obviamente, es como si fuera el cimiento, ¿no? Es la base, ¿no? Y obviamente protege, por esa dureza también tiene las funciones de sostén y protección. ¿Ya? ¿Y cuál es el mineral de este tejido óseo? El mineral de este tejido óseo son los famosos cristales de hidroxiapatita. Es el fosfato de calcio en la forma de cristales de hidroxiapatita. ¿Ya? Entonces, eso creo que no se los he pasado. Disculpe, doctor, ¿lo puede decir el nombre de nuevo? Se los digo al tiro, ahorita. Pero se los voy a mandar, ¿ya? Para que ustedes lo tengan. Ese puntito, justamente ahorita vamos a sacar una fotito para que lo tengan ahí en su WhatsApp. Ya, justamente lo que estoy hablando, ¿ya? Para que, bueno, también tomen apuntes, no hay problema. El mineral, o sea, la matriz extracelular está mineralizada, ¿ya? ¿Y cómo está mineralizada? El mineral es el fosfato de calcio en la forma de cristales de hidroxiapatita. Y ahí justamente hay una fórmula ahí en su libro, que es el CA10, entre paréntesis, PO4, cierre paréntesis, 6, abre paréntesis, OH2. Todo eso es el fosfato de calcio en forma de cristales de hidroxiapatita. Esa es la dureza que tiene la matriz extracelular del tejido óseo. ¿Ya? Bueno, entonces, aparte de ser el tejido óseo, obviamente duro, también sirve este tejido como un depósito de calcio y fosfato. ¿Ya? Entonces, tanto el calcio como el fosfato pueden ser movilizados de esta matriz ósea y captados por la sangre según sea necesario para mantener concentraciones adecuadas en todo el organismo. ¿Qué significa esto? Que el organismo es muy inteligente, ¿no? Si el individuo, si la persona no está consumiendo calcio, cantidades de calcio adecuadas o de fosfato, entonces hay un fenómeno que se produce en el organismo. Nosotros tenemos, que esto lo van a ver en fisiopatología, ya ustedes cuando les toque, ¿no? En fisiología, perdón, eh, cuando hace falta calcio y el paciente no está ingiriendo cantidades adecuadas, se sale, el calcio del hueso se lo va captando, entonces el paciente se va descalcificando si no consume una cantidad de calcio adecuada. Se estimula la parato-hormona, ¿no? Y a la parato-hormona, que es la hormona paratiroidea, ¿ya? La hormona paratiroidea, se estimula y dice, caramba, no hay calcio en las células, ¿no? Para cumplir las funciones de todos los días. Entonces, la paratormona se estimula y directamente saca el calcio del hueso, ¿no? Y eso, si es así en forma continua durante bastante tiempo, obviamente ese hueso se llega a debilitar porque le está sacando el calcio, ¿ya? No, eso es importante, ¿no? Que lo tomen en cuenta. Por eso que dice que el tejido óseo también sirve de depósito de calcio y de fosfato y que estos en cualquier momento pueden ser movilizados cuando haga falta ya este calcio o fosfato en las funciones que normalmente hace el cuerpo humano. ¿Ya? Y esto simplemente para que
las concentraciones en el organismo sean las que tenemos que tener normalmente. La concentración de calcio en el organismo es de 8 a 10. Entonces tenemos que tener una concentración dentro de esa normalidad. ¿Ya? Es por eso que se regula todo esto con todo lo que les explicaba. ¿Ya? Y la matriz ósea tiene sobre todo colágeno de tipo 1, ¿no? Junto con otras proteínas no colágenas de la matriz. Ya la saben, ya, las proteínas esas no colágenas de la matriz, ya, son los que ya hemos comentado en el tejido conjuntivo. Por eso que esos cuadritos tienen que saberlo. Aquí entran, obviamente, las que corresponden al tejido óseo, ¿no? Las proteínas no colágenas del tejido óseo. ¿Cuáles son estas proteínas no colágenas? Las glucoproteínas multiadhesivas, los glucosaminoglucanos y los proteoglucanos, ¿no? De esas hay las que corresponden al tejido óseo, ¿ya? Los principales componentes estructurales de la matriz son el colágeno tipo 1 y en menor medida el colágeno de tipo 5. En la matriz también se han encontrado vestigios de otros tipos de colágeno como los tipos 3, 9 y 13. Todos estos colágenos constituyen alrededor del 90% del peso total de las proteínas de la matriz ósea, ¿ya? Entonces, normalmente el hueso está compuesto por colágeno, ¿no? Aparte de sus células. Se han dado cuenta que también el tejido cartilaginoso también más es la constitución de su matriz extracelular, que son por proteínas no colágenas que por los propios condrocitos. Acá también es lo mismo, pero en menor porcentaje, así que el tejido cartilaginoso. La matriz también contiene otras proteínas no colágenas que forman la sustancia fundamental del tejido óseo y como componentes menores del tejido, dado que constituyen solo un 10% del peso total de las proteínas de la matriz ósea, que son indispensables para el desarrollo, el crecimiento, el remodelado y la reparación del hueso. Tanto el colágeno como los componentes de la sustancia fundamental se mineralizan para formar el tejido óseo, ¿ya? Y estos son los 4 grupos principales de proteínas no colágenas que hay en la matriz ósea, ¿ya? Vamos a empezar a decir macromoléculas de proteoglucanos. ¿Se acuerdan? Entonces aquí ya se ve familiares ya ustedes. Estas son las proteínas no colágenas que hay en la matriz ósea. Aquí están los proteoglucanos, que contienen una proteína central con cantidades diversas de cadenas laterales de glucosaminoglucano. Acá está el hialuronano, el conductín sulfato y el queratán sulfato, unidos en forma covalente, ¿ya? Esto es memoria, digamos, ¿no? Memoria, digamos, que hay que aprenderlo de memoria. Contribuyen a que el tejido óseo ofrezca resistencia a la compresión. Acá para que entiendan un poquito, los proteoglucanos, ¿ya? Tienen una molécula, una proteína central, y que se unen a las cadenas laterales de los glucosaminoglucanos y van a formar hialuronano, conductín sulfato y queratán sulfato, ¿ya? Entonces el proteoglucano se une con los glucosaminoglucanos y esta unión hace que se formen hialuronano, conductín sulfato y queratán sulfato. Aquí dice unidos en forma covalente, ¿ya? Contribuyen a que el tejido óseo ofrezca resistencia a la compresión. También tienen a su cargo la fijación de factores de crecimiento, ¿ya? Que van a inhibir la mineralización. Los proteoglucanos se describen en detalle en el capítulo 6, eso es lo que ya vimos en el capítulo de tejido conjuntivo. Glucoproteínas multiadhesivas. Por su nombre, como lo dice, multiadhesiva significa que estas van a fijar algo, ¿no? Van a pegar, van a fijar algo. Actúan en la adhesión de las células óseas y las fibras de colágeno a la sustancia fundamental mineralizada. Algunas de estas glucoproteínas más importantes son la osteonectina. Esto ustedes lo van a encontrar en las glucoproteínas multiadhesivas del cuadro que les mandé, pero estas son las que involucran al hueso. Fácil, por el mismo prefijo que dice osteo. Al decir osteo significa que sí o sí forma parte del tejido óseo, ¿no? Como por ejemplo osteología, parte, ¿no? Es una ciencia que es parte de la medicina que se encarga del estudio de los huesos. Por eso la palabra osteo
adelante significa hueso. ¿Ya? Que sirve como adhesivo entre el colágeno y los cristales de hidroxiapatita. ¿Ve? Esta osteonectina sirve como adhesivo entre el colágeno y los cristales de hidroxiapatita. ¿Ya? Ahí vamos. ¿Ya? Algunas de las glucoproteínas más importantes son la osteonectina, que sirve como ese adhesivo, la cialoproteína, como la osteopontina, ¿no? Que media la adhesión de las células a la matriz ósea. Todo tiene algo que ver en que tienen que adherir ya las células a la matriz ósea. Las cialoproteínas 1 y 2 que median la adhesión celular e inician la formación de fosfato de calcio durante el proceso de mineralización. Y acá tenemos otras proteínas dependientes de la vitamina K, osteo, otra vez la palabra osteo específica, que incluyen la osteocalcina, que captura el calcio desde la circulación y atrae y estimula los osteoclastos en el remodelado óseo. Ahí tenemos la proteína S y la proteína G1A matricial, ¿ya? Entonces, las proteínas dependientes de la vitamina K osteoespecífica, que son la osteocalcina, ¿ya? Que captura calcio desde la circulación y atrae y estimula a los osteoclastos en el remodelado óseo. Y también los factores de crecimiento y citoquina. Esto de acá, estos factores de crecimiento y citoquina, es lo que aparentemente complica mucho, pero sinceramente esto tiene mucho que ver en todo lo que la ciencia está evolucionando. Es muy importante que ustedes, si quieren estudiar más, digamos, profundizar más este tema, entrar a estos temas de los que hay aquí, es totalmente súper, pero súper interesante, y eso lo caracteriza, digamos, al bioquímico por ser científico y todo. Esto acá está evolucionando, pero mucho, ¿ya? Se los voy a explicar de manera resumida. Factores de crecimiento, desde ahí nomás ustedes se van a dar cuenta, caramba, hay algo que hace crecer, escucha, desde ahí nomás uno dice, escucha, interesante. Factores de crecimiento y citocinas. Son proteínas reguladoras pequeñas entre las que se encuentran los factores de crecimiento símil-insulina. Significa símil-insulina, significa un factor de crecimiento similar a la insulina. Así es como sus siglas en inglés, ¿no? Factor de crecimiento que es growth e insulina, ¿no? Factor de crecimiento similar a la insulina. El factor de necrosis tumoral alfa, el factor de crecimiento transformante beta, los factores de crecimiento derivados de las plaquetas. ¿Han escuchado ustedes hablar el famoso plasma rico en plaquetas? Aquí está. Esta es la causa, digamos, de que cuando se inyecta este factor de crecimiento derivado de las plaquetas, en el lugar de una cicatriz, en el lugar de una herida y donde ustedes quieran, ya inclusive están aplicándole hasta el cabello cuando no hay pelo, digamos, que son células totipotenciales, células madre, en otras palabras, esa es la palabra, ese es el dicho, células madre, que ayuda a formación de otros tejidos. Interesante. Las proteínas morfológicas óseas, la interleucina 1, interleucina 6, los miembros más singulares de este grupo son las proteínas morfológicas óseas. Esto está en inglés también, ¿no? Protein molecular, y aquí es bone, que bone es hueso, porque inducen la diferenciación de las células mesenquimáticas en osteoblastos, ¿no? Esta proteína morfológica, como su nombre dice, proteínas morfológicas óseas, morfogénicas óseas. ¿Qué significa morfogénica? Morfo significa forma, génesis, origen. Entonces, son proteínas que van a inducir la diferenciación de las células mesenquimáticas, es decir, de las células madre, en hueso, en células para el tejido óseo. Estas células formadoras de tejido óseo son la BMP7, humana recombinante, también conocida, ¿ya? Como proteína osteogénica 1, OP1. Ahora se utiliza clínicamente para inducir el crecimiento óseo
después de ciertas cirugías que van a implicar pérdida importante de masa ósea, de fusiones columnares o de la implantación de materiales de injerto. ¿Ve? Qué interesante, digamos. Eso aquí no hay, digamos, en Bolivia, y esto ya lo tienen desde hace mucho, pero mucho tiempo, ¿no? La matriz ósea contiene unas lagunas conectadas por una red de canalículos. Es decir, que todo se comunica dentro de la matriz ósea. No es nomás que es un tejido óseo que está totalmente duro y punto. No, esa dureza, entre esa dureza de material hay intercomunicación, ¿no? Y ahí hay unas lagunas que todo se conecta con una red de canalículos. En la matriz ósea hay espacios llamados lagunas que se llaman osteoplastos, ¿ya? Eso ahorita les voy a explicar eso para que no se olviden, ¿ya? Porque más entra con un gráfico. Ahora, ojalá que lo tenga ese gráfico acá. Aquí está, ¿ya? Esta es una matriz ósea y estas son las lagunas que se llaman osteoplastos y tienen esta red de canalículos que se van a comunicar. Este es un osteocito, este es otro osteocito, acá hay otro osteocito y todos se comunican con esa red de canalículos. Todos están conectados. Todos están conectados, ¿ya? Esto es un hueso. Estamos viendo tejido óseo, ¿ya? Ya con esa imagen ya no se van a olvidar de eso, ¿no? Y entonces, esa red de canalículos, ¿ya? Hay espacios donde llamados lagunas o osteoplastos, ¿ya? Cada uno de los cuales contiene un osteocito, ¿ya? Aquí vamos a decir qué es el osteocito. El osteocito es la unidad estructural del tejido óseo, ¿ya? El osteocito extiende una gran cantidad de prolongaciones en túneles estrechos denominados canalículos, ya los vimos ahorita. Estos canalículos atraviesan la matriz mineralizada para conectar con las lagunas de al ladito, los vecinos, y permitir el contacto entre las prolongaciones con las células óseas vecinas, con los osteocitos vecinos. De esta manera, diga. ¿Por dónde se encuentra el tejido óseo? El tejido óseo es el de los huesos, mamita, cualquier hueso que usted tenga. El tejido óseo está en los huesos, ¿no? Si nosotros estudiamos cualquier hueso, el que nosotros querramos, ya sea hueso inclusive hasta de pollo, la estructura es la misma. Es el osteocito, la unidad fundamental, y su matriz extracelular va a estar mineralizada porque está compuesto por el famoso fosfato de calcio en los famosos cristales de hidroxiapatita. O sea, el tejido óseo es único, ¿no? Es decir, todo lo que tenga hueso, ¿ya? Es lo que estamos nosotros ahorita describiendo histológicamente, porque lo estamos viendo el tejido óseo microscópicamente, ¿no? Entonces, el tejido óseo está en todos los huesos, lo que ustedes quieran, en los huesos del miembro inferior, que es la tibia, el peroné, en el fémur, en los huesos del miembro superior, en el radio, cúbito, húmero, en las vértebras, ¿no? En los huesos del cráneo, todo. Donde ustedes agarran y quieren estudiar hueso, cortan un hueso y con las cortes especiales, con el micrótomo, hacen las tinciones especiales y van a ver lo que vamos a ver más adelante. Ah, entonces sería por dentro, ¿no? Por dentro del hueso. Exacto. Normalmente aquí les enseñamos lo que está por dentro y por fuera, porque hay células que están por dentro y células que están por fuera. Es muy interesante que justamente, y aquí es lo que vamos a hablar de eso, justamente aquí abajito. De esta manera, dice, se forman esa red continua de canalículos y lagunas y sus prolongaciones para toda la masa del tejido mineralizado. O sea, todo está totalmente conectado. La microscopía electrónica permite comprobar que las prolongaciones de los osteocitos están comunicadas a través de uniones de hendidura. El tejido óseo depende de los osteocitos para mantener su viabilidad, ¿no? Es decir, que también como el condrocito en el tejido cartilaginoso, el condrocito es capaz de formar
todos los componentes de la matriz extracelular. Lo mismo acá, el osteocito también es capaz de formar todos los componentes de la matriz extracelular del tejido óseo, ¿no? Además de los osteocitos, ¿ya? El tejido óseo, hay 4 tipos de células. Fíjense que no es lo mismo. Acá estoy hablando de 4 grupos principales de proteína no colágena que hay también en la matriz ósea. Ahora aquí vamos a hablar de que existen 4 grupos, perdón, 4 tipos celulares en el tejido óseo. ¿Ya? Además, ¿no? Entonces, aquí están las células osteoprogenitoras. En otras palabras, estas son las células madre. Estas son a partir de estas células se estimula el tejido óseo. Son células derivadas de la célula madre mesenquimática que dan origen a osteoblastos. Estos son las células óseas inmaduras, ¿no? La palabra blasto, cuando ustedes vean la palabra blasto, que ya va a ser familiar en ustedes cuando salgan profesional, cuando pasen fisiología, la palabra blasto significa inmadurez, que todavía esa célula no es madura, tiene que todavía pasar un tiempo de evolución para que se madure, o sea, está en etapa de blasto, ¿no? Está inmadura, ¿ya? El osteoblasto, ¿ya? Esta es una célula, ya hablamos. Osteoprogenitora 1. Número 2, osteoblasto, ¿ya? Son células que segregan o secretan matriz extracelular del tejido óseo. Una vez que la célula queda rodeada por la matriz secretada, pasa a llamarse osteocito, ¿ya? Qué interesante. Esta célula osteoprogenitora da lugar al osteoblasto, ¿no? Por estímulo, ¿ya? Se estimula la célula osteoprogenitora y da lugar al osteoblasto. El osteoblasto es una célula que produce bastante matriz extracelular, ¿no? Pero es interesante, al ir produciendo la célula matriz extracelular, se va rodeando de la misma matriz, ¿ya? Y luego se pasa a llamar osteocito, porque esa matriz se va endurando, ¿no? Se va mineralizando. Entonces, esa célula que antes era osteoblasto se convierte en osteocito, ¿ya? El osteocito ya es la célula ósea madura. El osteoblasto es la célula ósea inmadura, ¿no? Como les decía antes. Y células de revestimiento óseo. Aquí está la pregunta que me hacía la compañera, ¿no? Las células de revestimiento óseo, como dice la palabra revestimiento, ¿ya? Estas permanecen en la superficie del hueso, ¿ya? Cuando no hay crecimiento activo. Derivan de los osteoblastos que quedan después del cese del depósito óseo. Estas células de revestimiento óseo están tanto por fuera como por dentro del tejido óseo. Ahorita les voy a dar un dibujito para que ustedes vean. Aquí tenemos un hueso, ¿ya? Que está cortado en forma longitudinal, ¿ya? Y fíjense ustedes aquí tenemos nosotros la superficie externa del hueso, lo que está por fuera. Y aquí tenemos esas células de revestimiento óseo, que son llamadas células periósticas. ¿Se acuerdan de la palabra pericondrio? Que estaba alrededor del cartílago. Aquí son periostias o periósticas. Significa que está alrededor del hueso. También hay estas células periósticas, ¿ya? Entonces, estas células están tanto de revestimiento por fuera como también por dentro. Acá se llama células periósticas y aquí se llaman células endósticas, que están también por dentro, ¿no? Aquí también están aquí están los osteoblastos, ¿ya? Acá también por dentro los osteoblastos, ¿no? Y aquí hay una flechita que los osteoblastos obviamente se van a convertir después en osteocitos, que ya están aquí en el centro, ¿ya? Y acá están las células, aquí está la célula madre mesenquimática, es de donde derivan todas estas que están aquí. Esta es la célula madre. Esta se estimula, ¿ya? Directamente y da lugar a las células osteoprogenitoras. Y aquí están las osteoprogenitoras que estas van a formar el osteoblasto va a formar la matriz extracelular, ¿no? Al ir formándola,
se llena alrededor y ya se forman el osteocito, ¿no? Y aquí también tenemos las células del revestimiento óseo, tanto por dentro como por fuera, ¿ya? Y aquí tenemos otro tipo celular, pero fíjense aquí en este dibujo, qué interesante es este dibujo, porque aquí tenemos dos células madre. Pero caramba, pero si esta es la que da lugar a todas las células óseas, fíjense que acá hay otras células madre. Esta célula madre viene de la célula madre hematopoyética, del hueso, de la sangre, Esta viene de la célula madre mesenquimática. Esta es la célula madre hematopoyética. ¿Dónde está esta célula madre hematopoyética? Aquí en la médula ósea, que ya ahorita vamos a medida que vayamos avanzando el tejido óseo, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas interesantes. ¿Ya? Y esta va a dar lugar a el osteoclasto. Entonces yo le puedo hacer una pregunta en el examen. El osteoclasto deriva de la célula madre hematopoyética. ¿Falso o verdadero? Y a ustedes ya me contestan, ¿no? Entonces, y esa, por ejemplo, puede ser una pregunta. Y aquí está resumidito, ¿no? Esta es la representación esquemática de las células asociadas con el hueso. Todas las células, excepto los osteoclastos, tienen su origen en la célula madre mesenquimática. ¿Por qué? Porque el osteoclasto viene de la célula madre hematopoyética, las que se diferencian en células osteoprogenitoras, osteoblastos y por último osteocitos y células de revestimiento óseo. Las células de revestimiento óseo que están en la superficie externa del hueso forman parte del periósteo. De ahí el término de células periósticas. En cambio, las células de revestimiento óseo ubicadas en las superficies internas del hueso con frecuencia reciben el nombre de células endósticas. ¿Ya? Obsérvese que las células osteoprogenitoras y las células de revestimiento óseo tienen un aspecto microscópico semejante y suele ser difícil distinguir unas de otras. Los osteoclastos se originan en las células progenitoras hemopoyéticas, o también la palabra hematopoyética, es lo mismo, las que se diferencian en células que resorben el tejido óseo, ¿ya? Entonces, la palabra hemo, adelante, ¿qué significa? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué significa hemo? Es algo que está de su profesión de ustedes. ¿Mm? La palabra hemo significa sangre, ¿ya? Y poiesis significa formación, origen, ¿ya? Entonces, hematopoyético significa dónde se originan todos los componentes de la sangre. ¿Y dónde se originan todos los componentes de la sangre? En la médula ósea. Esto que están viendo ustedes aquí adentro, ¿ya? Porque esto es la médula, aquí. ¿Listo? Que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Es muy bonito este capítulo. ¿Alguna preguntita? Bien. La médula roja ahí. Claro, claro, ahí ¿Por justamente. qué dijo que significaba hemo? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Qué dijo que significaba hemo? Hemo sangre, sangre. La palabra hemo sangre, porque usted se dan cuenta que esto les va a salir de las dudas. Hemograma, directamente la palabra hemograma es el análisis de su sangre, ¿no? ¿Cómo está su sangre, los componentes de su sangre? Ese es un hemograma, que es lo que ustedes van a hacer todos los días, ¿no? Van a ser expertos y expertas en sacar sangre y analizarla. Entonces, el análisis de su sangre se llama hemograma. Y aquí, hemopoiesis o hematopoiesis significa formación de la sangre, ¿no? Donde se produce la sangre. Ese es el término poiesis, producción, formación, fábrica, en otra palabra, fábrica de la sangre, ¿ya? Donde se fabrica la sangre. Bien. Entonces, doctor, la hemoglobina vendría igual de la sangre. Claro, claro que sí. Hemo viene de sangre y globina es la proteína de la sangre, ¿no? La proteína de la sangre, o sea, la globina es una proteína, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función, digamos, de la hemoglobina? Por ejemplo, esto es una pregunta que le van a hacer a ustedes en fisiología, digamos. Por ejemplo, le van a decir,
La sangre es la que oxigena, o sea, ahí, así, el eritrocito es el que lleva el oxígeno a los tejidos. Otra opción, la hemoglobina es la que lleva el oxígeno a los tejidos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de ustedes? Eritrocito. Fíjense ustedes que en realidad el que lleva el oxígeno es la hemoglobina. Hemoglobina. El eritrocito solamente bueno, es la célula entera, pero la proteína que solamente lleva oxígeno es la hemoglobina. Cuando se hace el intercambio gaseoso en el alveolo pulmonar, que lo vamos a ver más adelante también nosotros en el capítulo de aparato respiratorio, ese intercambio gaseoso se llama hematosis. Otra vez van a escuchar la palabra hematosis, porque es el intercambio gaseoso de dióxido de carbono y de oxígeno que se produce en el alveolo pulmonar, ya simplemente con el intercambio, la hemoglobina le va a llevar el CO2 que se va a liberar a nivel de los alveolos y nosotros lo vamos a eliminar a través de la respiración, y esa hemoglobina va a captar, ¿ya? El dióxido, el oxígeno, y va a estar en el eritrocito, obviamente, y es la que va a llevar el oxígeno a repartirlo a todos los tejidos, ¿no? Es la hemoglobina la que lleva el oxígeno, ¿no? Bien, entonces, ya osteoclasto, células de revestimiento óseo, y aquí está osteoclasto, que son células de resorción ósea presentes en la superficie de los huesos, ya que se está eliminando, modelando, o donde el hueso ha sido lesionado, ya. Fíjense ustedes, no quiero que se me confundan. Esta palabra, clasto, acá hay otra palabra, blasto, acá hay otra palabra, plasto, o sea, se puede llegar a confusión. El osteoplasto no es célula, el osteoplasto es una laguna donde se encuentra el osteocito. Es como, digamos, la casa del eritrocito, por así decirlo. ¿Ya? ¿No? Entonces, el nido del eritrocito, por así decirlo, es una laguna, ¿no? En cambio, el osteoblasto sí es una célula y el osteoclasto también es otra célula. El osteoblasto es una célula que tiene la función que segrega matriz ósea y que después se va a convertir en osteocito. El osteoclasto es una célula que se caracteriza por tener la función de resorción ósea, es decir, esta es una célula, para que se le ponga en la mente esto, fagocítica. Es decir, esta célula se come el tejido óseo. La palabra resorción significa comerse, se come el tejido óseo, se lo come el hueso. Está presente en la superficie ósea en la que el hueso se está eliminando, o se está remodelando, o se está reorganizando, o donde el hueso ha sido lesionado. Ustedes aquí con esto van a tomar en cuenta lo siguiente. Cuando ustedes se fracturan, ya, a ustedes se les va a formar un callo óseo. Ese callo óseo es una cicatriz de hueso donde nunca más se va a fracturar el hueso por ahí, porque ese callo es tremendamente grueso, ¿ya? Pero al pasar de los años, ese callo cada vez se hace más pequeño, porque el osteoclasto lo va remodelando, lo va haciendo como era el hueso antes, ¿ya? Este hueso, esta célula de acá, también tiene mucho que ver con la osteoporosis. Se han escuchado hablar de esa enfermedad, ¿ya? Osteo viene de hueso, porosis significa que el hueso se hace pero muy, se debilita, ¿no? Entonces, los osteoclastos, cuando principalmente las mujeres dejan de menstruar, porque las hormonas controlan la producción de calcio también, ¿ya?
Entonces, cuando ya no hay hormonas, cuando ya dejan de menstruar, ya los ovarios se cansan, entonces dejan a los osteoclastos a que se lo vayan comiendo el tejido óseo, ¿no? Y obviamente los huesos se van debilitando, ¿no? Este es uno de las células que está involucrada en la famosa osteoporosis, que obviamente hay tratamiento para eso. Bien, entonces aquí las células osteoprogenitoras, que son las células madre, y los osteoblastos son precursoras del desarrollo de los osteocitos. Los osteoclastos, perdón, que son los que se comen el tejido óseo, son células fagocíticas. Aquí ya lo dice, resultante de la fusión de las células progenitoras hemopoyéticas de la médula ósea, que dan origen a los linajes granulocítico, neutrófilo y monocítico. Cada una de estas células se describirá mayor detalle más adelante, ¿no? Entonces, con eso quiero decirles que si les hago una pregunta, digamos, ¿qué célula, las células osteoprogenitoras, los osteoblastos, las células de revestimiento óseo, ¿no? Las células periósticas, las células endósticas, derivan de la célula madre hematopoyética? ¿Falso o verdadero? Falso. Totalmente falso, ¿no? Ahora les digo, las células de revestimiento óseo, osteoblastos, células osteoprogenitoras, osteocitos, derivan de la célula madre mesenquimática. Falso. ¿Por qué es falso? No, perdón, es verdadero. Verdadero. Es verdadero. Todas las células excepto los osteoclastos tienen su origen en la célula madre mesenquimática. Célula madre mesenquimática. En cambio, el osteoclasto, célula madre, esto significa hematopoyética, derivada de los granulocitos. ¿Ya? Entonces, con eso van a ver bienísimo. Bien. Entramos más a huesos y tejido óseo. ¿Cuál era la célula, doctor? ¿Puede repetir, por favor? Claro. Las células que derivan de la célula madre mesenquimática son la célula osteoprogenitora, los osteoblastos, las células de revestimiento óseo y los osteocitos también. Y la célula que deriva de la célula madre hematopoyética solamente son los osteoclastos. Es decir, que todas estas células son del mismo hueso, se originan en el mismo hueso. En cambio, esta viene de la médula ósea, la de acá. Claro que también es vecino, ¿no? Porque la médula ósea se encuentra obviamente en el mismo hueso, ¿no? Ya lo van a ver más adelante. Hueso y tejido óseo. Los huesos son órganos del sistema esquelético y el tejido óseo es el componente estructural de los huesos. Exactamente, ¿no? Son conceptos totalmente distintos, ¿no? El hueso, obviamente, conforma parte del esqueleto humano y el tejido óseo es el componente estructural de los huesos, es lo que justamente estamos estudiando microscópicamente, ¿no? El hueso está compuesto típicamente por tejido óseo, ¿ya? Y otros tejidos conjuntivos, que obviamente ya los mencionamos, ¿no? Los famosos colágenos, ¿no? Incluido el tejido hematopoyético y el tejido adiposo, ¿ya? Aquí, en todo esto que estamos viendo acá, también está el tejido hematopoyético y el tejido adiposo, junto con vasos sanguíneos y nervios, ¿ya? Si el hueso forma parte de una articulación móvil, ¿ya? Hay cartílago. Ahí es donde también se involucra el cartílago hialino presente, ¿no? Obviamente ya saben dónde ustedes, ¿no? El famoso cartílago articular. La capacidad del hueso de desempeñar su función esquelética se debe al tejido óseo y cuando este está presente, el cartílago hialino o articular, ¿no? Obviamente, la función que tiene el hueso por su dureza y todo es de sostén del cuerpo humano y protección de órganos nobles, ¿no? Ahí tenemos pues nosotros
digamos, de la función de protección, los huesos del cráneo que nos protegen nuestro cerebro, ¿no? El escudo que tenemos en el tórax, formado por el esternón y las costillas, que nos protegen ahí al corazón y a los pulmones, ¿no? Entonces, esa es la función protectora que tiene también el hueso, ¿no? El tejido óseo se clasifica en compacto, que también se llama denso, y esponjoso, que también se llama trabeculado, o también se llama trabecular, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le pongo acá, el hueso se clasifica en compacto y esponjoso. No, no es hueso. Aquí estoy diciendo tejido óseo. Esto es más histológico, ¿no? El tejido óseo se clasifica en compacto y esponjoso, ¿ya? Es muy fácil que ustedes se den cuenta. Compacto, cuando escuchen la palabra compacto, significa que es algo duro. Esponjoso viene de esponja, entonces no es algo duro, es algo que es débil, digamos, pero también forma parte del tejido óseo, pero ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces, el tejido óseo compacto también se llama denso. Entonces, usted ya que se le venga a la mente la palabra denso, caramba, cuando el doctor dijo tejido conjuntivo laxo, las fibras colágenas eran delgaditas, y cuando dijo denso, las fibras colágenas eran gruesas. Entonces, la palabra denso ya ustedes tienen que darse cuenta, caramba, es algo que es grueso y esponjoso, ¿ya? Entonces, ahorita ya es hora, ahorita vamos a terminar con esto. Al examinar la superficie del corte de un hueso, se pueden identificar dos organizaciones estructurales distintas del tejido óseo. Una capa densa y compacta forma la superficie ósea externa, tejido óseo compacto. Que aquí en este gráfico está, pero se lo quiero mostrar en esto que ya lo han visto antes. ¿Ya? Esto de acá. Este es un hueso cortado longitudinalmente. Y fíjense ustedes, cuando ustedes cortan un hueso, se van a dar cuenta que hay una capa que es la más superficial, la que está en la superficie, que es así de gruesa y blanca y dura. Y adentro de ese hueso es hueco. Pero no hueco como acá, sino que ven ustedes que es algo como esponjita que hay adentro. Y es lo que están viendo acá ustedes. Entonces, este hueso, cuando uno lo corta, esto que vemos acá denso, así, es el tejido óseo ya compacto o denso, que está justamente alrededor del hueso. Y por dentro, en el medio, este es el famoso tejido óseo esponjoso o trabecular. Fíjense, ¿por qué? Porque tiene la forma de una esponja, ¿ya? Así es como se lo llama. Por eso es lo que lo han llamado tejido óseo esponjoso. Entonces, mientras que una malla de aspecto esponjoso compuesta por trabéculas delgadas, espículas de tejido óseo anastomosada, forma parte interna, que está en la parte interna del hueso, es el tejido óseo esponjoso. Los espacios que hay en la malla están comunicados y en los seres vivos contienen la médula ósea y los vasos sanguíneos. O sea, aquí se encuentra la médula ósea. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, aquí hasta aquí vamos a avanzar, ¿ya? Después vamos a avanzar. Los huesos se clasifican según su forma. La ubicación de los tejidos óseos compactos y esponjosos varía de acuerdo con la forma del hueso, ¿ya? Entonces, aquí fue el tejido óseo, clasificación del tejido óseo. Aquí vamos ahora a la clasificación del hueso. Y para ir adelantándonos, el hueso se clasifica según su forma en hueso largo, hueso corto, hueso plano y hueso irregular. Esto vamos a verlo en la siguiente clase. ¿Alguna preguntita? Doctor, una pregunta. ¿Esto de la imagen ya vendría a ser un tejido esponjoso maduro? Perdón, no lo escuché. El dibujo, la imagen ya vendría a ser un tejido esponjoso maduro. Claro, claro. Este de aquí ya es un hueso maduro, exactamente. Es un hueso maduro, ¿no? Ya el hueso maduro se caracteriza obviamente por, ya el hueso está mineralizado, ¿no? Cuando el hueso está inmaduro está en forma de cartílago todavía, ¿no? Está blandito, es un hueso blandito, digamos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En cambio, el hueso maduro ya es un hueso duro, compacto, es como este, ya tiene tejido óseo compacto, y aquí alrededor y obviamente adentro tiene el famoso
tejido óseo trabecular o esponjoso. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita? Doctor, estas imágenes ya lo mandé al grupo. ¿Podría hacerlo, por favor? Claro, la mando ahorita. La mando ahorita, más bien. Quedémonos acá un ratito Muchas gracias. hasta que se los mande. Entonces me van a hacer acuerdo dónde quedamos, ¿ya? Para tenerlo. A ver. Una pregunta Diga. del osteoblasto y el osteoblasto. La diferencia, ese no le puedo entender. ¿Cuál es que o sea, cuando se hace una fractura, es el osteoblasto el que se lo va creando o es el osteoblasto? Bien, buena pregunta. ¿Qué células se intervienen, digamos, en una fractura? Si nos ponemos a pensar y vemos la función de cada una de las células, la célula que produce tejido óseo es el osteoblasto con B grande, con B grande. Entonces, cuando la célula se rompe, digamos, tenemos una fractura, ¿ya? Empieza el osteoblasto a formar más tejido óseo para rellenar y otra vez que esas dos superficies se suelden, ¿no? Entonces, al rellenar más, formar tejido óseo, el osteoblasto, ¿ya? Luego se va a ir, ese osteoblasto se va, como lo dice ahí su concepto, se va a ir rodeando de la matriz extracelular que va produciendo, ¿no? Esa matriz extracelular que obviamente es como un cemento, ¿no? En forma de cristales de hidroxiapatita, que es muy duro, ¿ya? Ahí ya se va a quedar ya el osteocito, ¿no? Y cuando, obviamente, en toda soldadura que ustedes van a ver, la soldadura de cualquier metal, ¿no? Entonces, siempre queda como un reborde metálico alrededor de esa soldadura donde se quebró, digamos, el fierro. Ese reborde, que es ese callo, ya en el hueso se llama callo, el hueso, el osteoclasto, el con C, osteoclasto con C, es el que empieza a comer y a remodelar el hueso hasta que el hueso se haga lo más recto posible y funcional, ¿no? Entonces, en las fracturas intervienen los dos, el osteoblasto con B grande que forma hueso y el osteoclasto al final, cuando ya está el callo, digamos, cuando el callo, con mucho callo, el osteoclasto empieza a comérselo el huesito, a remodelarlo, ¿no? Esos dos, eso sería. Gracias, doctor. No, de nada. ¿Alguna otra preguntita? Muy bien, muy bien. Entonces, se los paso al tiro el tejido, ¿ya? Para que lo vayan estudiando. ¿Listo? Muy bien, muchísimas gracias. Doctor, Diga. ¿en qué página del libro está todo esto? Casi al final, ¿no? No. El tejido óseo está en la... 233. Exactamente, sí. Ah, ya, gracias. De nada. ¿Qué edición estaban utilizando? Recién yo me voy a comprar igual. Mm, Pero no es Está en necesario, PDF. no es necesario que se compre. Ahí, por ejemplo, ya se le han pasado por WhatsApp la secta. La octava edición es más completa, doctor. Más, o sea, más lo explica. Igual que usted, digamos, todo lo que dice usted, todo está aquí. Yo lo he ido renombrando, digamos. Es Algunas palabritas están un poco distintas, pero se lo sí. renombra. No, aparte que también tiene su resumen, ¿no? Al final de todas las clases, Sí, sí, tiene su resumen al final. de lo más importante. Sí, es bonito. Ese resumen viene en la séptima y en la octava edición. La quinta y la sexta no tienen todavía resumen. Gracias. Disculpen, ¿y a cuánto vale el libro? Una alumna me escribió, me A mí me dijo, costó 120 la octava edición. La séptima estaba en 100. exacto. ¿Y cuánto? Y el otro librito, ¿qué se llama? El Atlas de Mariano y Fiore, creo que está en 40 pesos. El de Mariano Di Fiore me costó 65 bolivianos. A 65. Ah, ya. A mí Perfecto. 45. Y el compendio me costó 20. Ah, es barato el compendio. Sí. Bienísimo. Aquí se lo estoy mandando todito para que ya lo tengan. Muy bien.
nos vemos entonces mañana. Los del sábado no pude pasar la práctica, pero no se preocupen que lo avanzamos rápido tenemos bastante tiempo todavía. Mañana con